La semana pasada, aquí en este edificio, la Corte de Inmigración, gané un caso de asilo frente a un juez que niega el 87% de los casos y quiero comentarles cómo fue que lo logré. Todo empieza con una buena preparación. Practiqué una y otra vez con el cliente hasta que se sintiera cómodo y conociera la ley. Aparte de una buena preparación hacia el cliente, también ayudó que yo presenté un legal brief o un escrito legal hacia el juez con tiempo antes de la corte, explicando de qué se trataba el caso, citando jurisprudencia clave que apoyaba nuestra posición. Algo que también es muy importante es que también identifiqué los puntos débiles del caso para saber más que nada cómo los íbamos a manejar el día de la corte. El conocer bien cada detalle de la historia de mi cliente también fue sin duda un punto muy clave. Desarrollamos una narrativa clara, coherente, para que el juez pudiera entender lo que el cliente vivió y cómo es que la ley de asilo protege al cliente. Último y sin duda una de las claves del éxito es contar con un equipo increíble que aporta una combinación de pasión y disciplina para alcanzar nuestras metas. Ganar un caso de asilo cuando las estadísticas están en tu contra no es suerte, es trabajo, estrategia y compromiso. Y eso es justo lo que se demuestra con el resultado positivo del cliente que ganó. ¡Felicidades! A muchos abogados de migración les daría miedo enfrentar una corte en menos de un mes. Hace poco enfrenté una corte en menos de un día. Bueno, si la pienso bien, me contrató a las 8, entonces menos de 12 horas. Tal y cual como lo estás escuchando, al inicio puede parecer un poco arriesgado, pero ya se me ha hecho costumbre. Casos de representación en corte como el de Marianguli, como el de Jonathan. Tuve menos de un día de preparación para representarlos en esa Corte Federal de Inmigración. Tal vez asustaría a cualquiera, pero a mí no me asusta. Los acepté con gusto y adivinen qué, tuvimos buenos resultados. Y esos mismos clientes no me dejan mentir. Si saben de quién hablo, comenten este video respaldándome por favor. Así que si quieres tener los mismos resultados que mis clientes, comenta la palabra asilo y me pondré en contacto contigo de inmediato. Ser detenido o arrestado en un centro de inmigración es horrible y seguro que nadie quiere vivirlo. Por algo que le ponen el apodo la hielera. Por eso como abogado de inmigración voy a darte algunos tips para evitar esa situación y para que salgas de esa situación lo más pronto posible. Primero, sabemos que es una situación fea y estresante y muy probablemente no sepas cómo reaccionar ni qué hacer. Así que lo mejor que puedes hacer en ese momento es ejercer ese derecho que tienes para permanecer en silencio hasta hablar con tu abogado. Segundo, es que seas muy prevenido. No hagas cosas tontas que llamen la atención de las autoridades y saber dónde exactamente estás en tu proceso de inmigración. Si llevas un proceso de inmigración activo, es buena idea tener los comprobantes a la mano. Tercero, y para que me creas, te traigo las estadísticas. Según el American Immigration Council, dice que es mucho menos probable ser detenido teniendo representante legal y en caso de ser detenido, tienes 5 veces menos de chances de ser deportado. Tener un abogado de inmigración es lo mejor que puedes hacer si realmente quieres tener la mejor posibilidad de quedarte aquí en los Estados Unidos. Yo soy el abogado Jesús Uday. Sígueme para más videos como este. Si tu abogado de inmigración no está preparando un legal brief para tu última audiencia, considera cambiar de abogado. Un legal brief, o en español, un informe jurídico, es crucial, ya que incluye los precedentes legales, cómo tu caso se compara a otros casos que sí ganaron el asilo, se incluye cómo la ley aplica a tu caso y se explican los argumentos claves para el juez. Un legal brief permite al juez revisar su caso con anticipación y asegura una preparación. ¿Qué te preguntan en la entrevista de asilo? En una entrevista de asilo afirmativo, para empezar, el oficial le va a pedir que levante su mano derecha y que jure decir solamente y toda la verdad. Luego de eso, le van a hacer varias preguntas. Entre esas preguntas, las más claves son: ¿por qué dejó su país? ¿Qué tipo de daño sufrió? ¿Buscó ayuda de la policía o del gobierno? ¿Qué le podría pasar a usted si regresa a su país? Al final, si usted va representado con un abogado, su abogado puede típicamente presentar un argumento final explicando por qué debería nuestro cliente, su cliente, obtener el asilo. Después de eso, el oficial explicará cómo vamos a recibir la decisión y la entrevista se va a concluir. Guarda este video para recordar las preguntas más comunes en su caso de asilo.
4 claves para ganar tu caso de asilo. 1. Preparación mental y emocional. Enfrentar un caso de asilo puede ser un proceso largo y, como ya lo saben, estresante. Con mis clientes me he dado cuenta que entre más preparados están, más tranquilos van a su última corte. Así que es muy importante estar preparado para contar su historia con claridad y mantener la calma durante las entrevistas y audiencias. 2. Evidencia sólida. Los documentos, testimonios y reportes que respalden tu historia son fundamentales. Cada pieza de evidencia puede ser crucial para demostrar tu miedo de regresar a tu país. Y aparte de mostrar el miedo, más que nada, poder colaborar con tu historia para ganar el punto de credibilidad. 3. Una narrativa consistente y detallada. Tu historia debe estar bien estructurada con fechas, nombres y eventos claros. La coherencia en tu relato es clave para generar la credibilidad. Número 4. Un abogado especializado. Contar con un abogado que se dedica a casos de asilo marca una gran diferencia. Un buen representante que entiende las leyes y las estrategias puede aplicarse ese conocimiento, esa experiencia a su caso para hacerlo aún más fuerte. La combinación de preparación, evidencia y asesoramiento adecuado puede ser el factor decisivo en tu caso. No lo dejes para última hora y sígueme en abogado_Suday para más videos que tal vez puedan aumentar sus posibilidades de ganar su asilo. Los 5 errores que más veo en la Corte de Inmigración. Presta mucha atención al número 5 porque es el error que más veo. Soy el abogado Jesús Suday y el número 1 error que más veo en la Corte es la vestimenta inadecuada. Vestirse adecuadamente refleja el respeto hacia el juez y demuestra la seriedad del proceso. Número 2. No dirigirse al juez como su señoría. Llamar al juez su señoría es otra muestra de respeto a la Corte. Este pequeño detalle puede marcar una gran diferencia en cómo se percibe su caso. Número 3. Llegar tarde a su audiencia. Si llega tarde a su audiencia y el juez piensa que no asistió, le puede dar una orden de deportación en ausencia. Es un tema muy grave. Número 4. Llevar objetos prohibidos. No lleve navajas, pepper spray u otros objetos prohibidos. Al ser un edificio federal, estos artículos no están permitidos. Tendrán que desecharlos o regresar a su coche, lo que podría ser perder su lugar en la fila y retrasar su entrada a la corte. Y número 5, no saber o no tener su número A la mano. El número A es esencial en cualquier trámite de inmigración. Tenga su número A listo y memoríceselo si es posible. Esto evitará retrasos y confusiones al momento de registrarte. Para más valor, sígueme abogado_Suday. Muchas gracias. ¿Sabes cuál es la pregunta que más complica a la gente en las entrevistas de UCIS? La pregunta es, ¿ha trabajado en los Estados Unidos sin autorización? USCIS muchas veces ya se sabe la respuesta. Lo importante es cómo respondes y qué dices. Ser honesto es clave, pero responder mal puede hundir tu caso. Si dices no y ellos tienen pruebas de que trabajaste, podrías enfrentar graves consecuencias. Si dices sí y te explicas mal, podrías de igual manera empeorar la situación. Entonces, ¿qué hacer? 1. Di la verdad, pero sin dar más detalles de lo necesario. 2. Prepárate con tu abogado de inmigración para responder correctamente. Este es solo un ejemplo de las preguntas complicadas que pueden surgir durante la entrevista. Sígueme en abogado_Suday para más ejemplos como este. Muchas gracias. La diferencia entre un asilo afirmativo y un asilo defensivo radica en el contexto y en el procedimiento. El asilo afirmativo se solicita voluntariamente ante UCIS sin estar en un proceso de deportación. Esto suele aplicarse a personas que ingresaron con visa, no fueron detectadas en la frontera o su caso defensivo que estaba con la corte fue desestimado. Aquí en un asilo afirmativo, el solicitante tiene una entrevista con un oficial de asilo. Si se niega ese asilo afirmativo, el caso ahora pasa a un juez de inmigración y se convierte en un asilo defensivo. En cambio, el asilo defensivo se solicita como defensa cuando hay un proceso de deportación en marcha. En lugar de una entrevista, el solicitante en un asilo defensivo va a presentar evidencia y va a testificar en una audiencia ante un juez federal de inmigración. La diferencia principal es que el asilo afirmativo es voluntario y el defensivo se utiliza como defensa en un proceso de remoción. Además, las autoridades y procedimientos son diferentes en cada caso. Si te interesa saber más sobre estos temas, sígueme para más contenido de valor. Gracias.
Ustedes me lo pidieron, estos son los 5 países latinoamericanos con las mayores probabilidades de éxito en solicitud de asilo en los Estados Unidos. Y esto es según las estadísticas más recientes. En quinto lugar tenemos a Perú con un 13% de tasa de aprobación. 4, Panamá con un 14% de aprobación. Tercer lugar tenemos a Colombia con un 19% de aprobación. Segundo, a Nicaragua con un 23% de aprobación. Y en primer lugar tenemos a Venezuela con un 28% de aprobación. Aunque estas estadísticas puedan ser desanimadoras, es muy importante recordar que los resultados del asilo pueden variar ampliamente de un caso a otro. Cada caso se evalúa con sus propios méritos y con una preparación exhaustiva y una presentación sólida del caso, es posible tener éxito cuando las probabilidades no estén a tu favor. Para más estadísticas interesantes, sígueme en Abogado Sudai.